Empiezo a tener la sensación de que una vez más, en los últimos periodos de nuestra historia, reciente y no tan reciente, el ejército de tierra, vuelve a ser el patito feo de las Fuerzas Armadas. El ejército de tierra en cualquier Fuerzas Armadas de cualquier país es la espina dorsal, son los que ocupan el terreno, los que defienden el terreno, es decir, la Fuerza Aérea y la Armada tienen una serie de misiones que son específicas, pero su misión primordial en un conflicto de alta intensidad es dar apoyo al ejército de tierra. Tengámoslo claro. Y el ejército de tierra se va quedando atrás. Todos los países de nuestro entorno, todos los países importantes de nuestro entorno, están en estudio o en fabricación o en el diseño de unidades, de dar un paso más en cuanto a las unidades acorazadas. Como por ejemplo los alemanes con su Leopard 2A8, los italianos están también en la adquisición de un carro de combate de producción nacional más avanzada. Todos, en realidad todos, van introduciendo mejoras, los británicos con los Challenger, los franceses también con su carro de combate de primera línea. Lo van haciendo, mejor dicho, todos, excepto nosotros. Nosotros tenemos el Leopardo 2E, un magnífico carro equiparable al A6 de los alemanes, que va perdiendo capacidades, que debe de actualizarse. Y hay un plan de modernización del mismo. Un plan de modernización del mismo que no va a cubrir en su máximo nivel a toda la flota. Va a ser un plan de modernización por escalas. Es decir, toda la flota va a sufrir, digamos, unas ciertas modificaciones, unas ciertas actualizaciones, unas ciertas mejoras a través de la empresa Santa Bárbara Sistemas, la empresa española, pero solo unos pocos de ellos, apenas una cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte quizás, van a llegar al nivel máximo de modernización. Es decir, vamos a tener una punta de lanza en unas condiciones bastante aceptables cuando esta modernización se lleva a cabo, y vamos a tener el resto de la flota que va a ser prácticamente de acompañamiento. Ni hablar ya de los Leopard 2A4 de los grupos de caballería de Ceuta y de Melilla. No está prevista su sustitución. Sería interesante sustituir ese carro de combate también por una versión del Leopardo específica que se hiciera para estas unidades, o quizá los carros de combate que estuvieran menos actualizados dentro de la versión 2E deberían de ser transferidos a Ceuta y Melilla e incrementar la producción de los Leopardo para que no se disminuyan numéricamente los batallones en los que se integran. En fin, creo que la planificación con respecto al carro de combate en España es muy, muy limitada. Necesitamos de manera urgente dar un salto con el Centauro. Deberíamos de ir al Centauro del cañón de 120 milímetros, ese que ya tienen los italianos, ese que están adquiriendo los brasileños. El Centauro actual que tenemos con su cañón de 105 se va quedando atrás en muchas cosas. Y no hay tampoco ningún plan de sustitución de este vehículo sobre rueda acorazado. Tenemos otras necesidades en el ejército de tierra que tampoco están previstas. ¿Qué va a pasar con la artillería remolcada de 155 milímetros? Vamos a seguir con ella. Van a ser sustituidos por un cañón transportado por camiones que está sin definir. Sabemos que se quiere, pero está sin definir cuál, en qué cantidad y si para complementar la artillería de campaña remolcada o para sustituirla. ¿Qué va a pasar con los light gun de 105 milímetros? Hay muchas incógnitas y hay muy pocas respuestas con respecto a la renovación de buena parte del ejército de tierra. Con respecto al ejército del aire, del que venimos hablando bastante en los últimos vídeos, a raíz de la indecisión del gobierno para la sustitución de los últimos F-18 peninsulares que quedan por renovar, por la indecisión en marcar, en definir, en decir cuál va a ser el sustituto de este aparato.
todo el mundo estuvimos pensando mucho tiempo que iba a ser ineludiblemente el F-35A. Han ido pasando los meses, incluso los años, y algunos nos hemos ido saliendo de ese grupo de esperanzados aspirantes a que España cuente con el F-35A y nos hemos ido incorporando al grupo de los incrédulos. El F-35A cada vez parece menos posible que vaya a venir, por las razones que he expuesto ya en vídeos anteriores y que no quiero volver a remarcar. Pasaros el que no lo haya visto a visualizarlos y entenderéis lo que estoy diciendo. Pero es que últimamente el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el GEMA, Francisco Braco, perdón, iba a decir Francisco Franco, por Dios, Francisco Braco, está muy locuaz, dando entrevistas, hablando tal, me parece bien, y vamos entreviendo ciertas cosas. Ha hecho unas declaraciones en los últimos días en las cuales dice que sí, efectivamente, el Ejército del Aire prefiere que tengamos dos plataformas diferenciadas, por si hay algún problema estructural, que dejara en tierra la flota, pues tener siempre una alternativa, ¿no? Que una parte de la fuerza aérea de combate no quedara en tierra, ¿no? Es lo que viene haciendo España en las últimas décadas, tener siempre al menos dos tipos de aviones, que suelen ser uno americano y uno europeo. La cuestión está en que decía así, ellos prefieren que haya dos tipos de aviones, eso parece que descartaría, en lo que a las intenciones del Ejército del Aire se refiere, pues luego hay que tomar una decisión política, que toda la flota se constituyera de Eurofighter, que era lo que a mí personalmente me parecía que iba a ocurrir. Pero por otro lado, dice, dijo a sus interlocutores que si era imprescindible que fuera por el F-35, que si no había más alternativas. Dijo, sí, hay más alternativas. Y citó el KF-21 surcoreano, citó al Jas 39 de Gripen sueco, citó el Rafale francés. Señor general Francisco Braco, para ese viaje no hacen falta alforjas. Vamos a complementar la flota de Eurofighters con el KF-21. Por cierto, tengo un vídeo de la sustitución de los F-18 que también podéis revisar de cuáles eran las opciones posibles o las opciones que había en el mercado, no las opciones posibles, las opciones que había en el mercado que en mi opinión, en mi humilde opinión, pudieran ser más interesantes, las que desde luego estaba el Jas 39, estaba el KF-21 y estaba el Rafale francés, pero el KF-21 es un cuarta punto 5 generación, es decir, no es mejor que el Eurofighter. Pudiera serlo en el futuro porque está más capacitado para recibir una evolución que el Eurofighter, tiene menos firma radar y sin llegar ni de lejos a lo que es el F-35. Tiene unas capacidades furtivas superiores al Eurofighter, sí, pero tiene otras capacidades que son inferiores al Typhoon. Por otra parte, el KF-21 no está probado. El KF-21 está empezando a llegar. Es una apuesta arriesgada de un proveedor que estaría muy lejos, y es un país que, como estamos viendo, puede sufrir algún tipo de inestabilidad política que luego pudiera complicarnos las cosas. Es un país que, si tiene un conflicto con Corea del Norte, si tiene un conflicto con China, si tiene cualquier tipo de tensión, van a dar prioridad absoluta a sus necesidades nacionales sobre cualquier tipo de exportación. Eso es evidente. Por lo tanto, el KF-21 a mí personalmente no me satisface. No me parece mal caza el Jas 39, el sueco, un caza robusto, pero me parece un paso atrás. El Jas 39 no es ni de lejos mejor que el Eurofighter, ni siquiera puede igualarse al Eurofighter. El único probado incluso en combate y que puede en capacidad de decirse que es al mismo nivel que el Eurofighter seguro es el Rafale. Pero en este momento de nuestra vida vamos a volver a comprarle aviones a los franceses. Vamos a, entre comillas, ponerle los cuernos a Airbus con la industria francesa. Yo lo entendería mal.
Yo lo entendería mal. Yo creo que en este punto ya, si no nos decidimos por dar un paso al quinta generación, pues mira, quedémonos con lo que tenemos. Por lo menos es de producción paneuropea en la que nosotros tenemos parte, y quedémonos con lo que hay. El riesgo de sufrir un parón estructural en los cazas que afecta a toda la flota es muy, muy, muy pequeño. Por tanto, con respecto a la sustitución del F-18, realmente no veo que haya una planificación. Si el teniente general estaba abriéndose a otras opciones, significa que a nivel político ni de lejos está decidido cuál va a ser el sustituto del C-15M en su segunda fase tras los programas Halcón y Halcón 2. Pero también tenemos que hablar del sustituto del F-5 de Talavera la Real, el entrenador avanzado del Ejército del Aire, los que vuelan los cadetes de la Academia de Oficiales del Ejército del Aire en Talavera la Real, en Badajoz, como paso previo a su integración en los Eurofighters o los F-18. El F-5 le pasa como al Harrier, está al final, muy al final de su vida operativa. De hecho, tienen puesta una fecha de fin de operatividad y parecida, el 2030. El 2030 los F-5 ya no dan más de sí, igual que en el 2030, a principios del 2030, los Harrier ya no dan más de sí. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son el Urjet de los turcos, la opción es el M346 de Leonardo de los italianos, y también está el T-50 surcoreano. Es decir, repetimos la jugada. Si en los sustitutos de cazabombardero tenemos a los surcoreanos, en el KF-21 los tenemos también con el T-50. ¿No será que queremos encasquetarle a los surcoreanos el A400M, los A400M que España no quiere quedarse? Recordemos que España tiene 14 A400M, vamos a hacer un esfuerzo por quedarnos 3 más, pero aún nos quedan 10 comprometidos con Airbus que hay que pagar, y la Fuerza Aérea Española no los quiere, o el gobierno español no los quiere, y hay que deshacerse de ellos, o si no pagarlo y tenerlos en el Ejército del Aire y mantenerlos con todo el gasto que conlleva. Por lo tanto, España, yo me da la sensación que en el caso de Surcorea y en el caso de Turquía, que creo que son los candidatos principales, desde luego el Urjet turco tiene, decir el general, el general de ejército, que tiene muy buena pinta. Creo que con los turcos podría haber algo de retorno industrial. Creo que a los turcos les pudiera interesar el A400M. Y creo que los surcoreanos, si quieren tener alguna opción de vendernos, o bien sea el KF-21 o vendernos el T-50 para entrenamiento, van a tener también que ver la manera de adquirir o de compensarnos con el gambalache por los A400M. Por lo tanto, dos cuestiones que son esenciales en el Ejército de Aire, como qué va a pasar con los A400M que sobran, qué va a pasar con el entrenador avanzado que sustituye a los F-5 del ala 23 de Talavera, y qué va a pasar con el caza que sustituya a la última parte de F-18 que quedan por renovar. ¿Qué va a pasar? No, seguimos sin respuestas. En lo referente a la Armada, se han hecho también unas declaraciones por parte de algún almirante de la Armada, ahora mismo no recuerdo exactamente quién, en el cual decía que la previsión estratégica de España era que para 2050 la planificación a futuro de la expansión naval española hiciera que tuviéramos bases o presencia, mejor dicho, permanente en la zona del sur de Asia, en la zona del Índico. Yo no lo veo. La previsión de fuerza española para 2035, 2040, es contar con 10 fragatas. Con 10 fragatas, 4 submarinos, 6 corbetas patrulleras, corbetas que pueden hacer de todo,
con eso no tienes capacidad de mantener una fuerza importante permanente en el exterior. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para tener una fragata, a veces con un buque de aprovisionamiento de combate en la operación Atalanta de la Unión Europea en el Mar Rojo contra la piratería básicamente somalí. Yo no creo que España tenga capacidad con la flota de superficie que en principio parece que vamos a tener para tener una presencia permanente en un escenario tan alejado físicamente de nuestro país y tan alejado de nuestros intereses específicos como nación, porque hay otros países muchísimo más importantes que nosotros, con una fuerza naval muchísimo más importante que sí aspiran a tener presencia allí. Ingleses y franceses principalmente. Entre otras cosas, nosotros no tenemos bases terrestres en ningún sitio. Nosotros estamos utilizando Djibouti para la operación Atalanta gracias a las magníficas relaciones de carácter militar de los franceses con Djibouti, con las relaciones que siempre han tenido Francia con Djibouti en ese sentido. Pero España no tiene una relación bilateral de uso de bases con nadie. Por lo tanto, no sé cuál sería la planificación. Supongo que esa presencia permanente sería en todo caso incluyendo algún buque español de manera rotatoria en algún tipo de escuadra o de escuadrilla que pudieran tener países de la Unión Europea, países o incluso los ingleses, aunque no estén en la Unión Europea, en la zona. Fíjense que incluso los ingleses, los británicos, que tenían la Camel Patrol históricamente en esa zona, en la zona del Golfo Pérsico, y venía formada por 3-4 buques de escolta, destructores, fragatas, un mix, la retiraron. Es un gasto tremendo. Si quieres tener una presencia digna de mención en la zona, es un gasto importantísimo y necesitas tener una flota de digamos, de un nivel numéricamente hablando que España no va a tener. No va a tener por lo menos hasta donde llegamos en este momento. Creo que España lo que debe de atender es a otras cuestiones que son muchísimo más importantes, como qué va a pasar con el arma aérea embarcada. Es que el que haya o no haya arma aérea embarcada, el que haya aviación de ala fija, los F-35B, no puede ser otro, condiciona todo lo demás. Vamos a ser una flota de proyección con una cierta capacidad de proyección o no lo vamos a ser. Porque si no vamos a tener los F-35B y se van a extinguir los Harriers, a lo mejor alguien podría poner en duda la fuerza anfibia. Incluso ir más lejos y poner en duda la necesidad de contar con una brigada de infantería de marina. Brigada de infantería de marina en la que, por cierto, antes que hablábamos de carros de combate, a ver si alguien se va acordando de que tienen extinguida su compañía de carros que antes se formaba por M60 ATT3 y que la artillería autopropulsada, los 6 obuses que tienen, se los ha prestado el ejército de tierra. Es decir, las carencias de la infantería marina también son notables, pero claro, una fuerza anfibia que no goza de autoprotección de ala fija, de aviación de ala fija embarcada, puede uno pensar que para ese viaje no hacen falta esas alforjas, porque por lo que es el traslado de tropas, ya sea a nuestras bases extrapeninsulares, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, o incluso si hubiera que hacer un despliegue estratégico, para eso están los buques roll-roll o roll-on, roll-off, tipo Elizabeth. No necesitas mucho más. Entonces, ¿qué tipo de armada queremos ser? Queremos ser una armada de acompañamiento, es decir, nuestro grupo anfibio solo va a actuar integrado en una fuerza anfibia europea o de la OTAN en la que otros aporten el potencial aéreo embarcado, italianos, franceses, británicos. Vamos a ser una fuerza que, como parece indicar, lo comenté en el último vídeo también, nos vamos a dedicar a la lucha antisubmarina por si se nos viene mañana un conflicto abierto con Rusia, con la Rusia de Putin. No lo sé, pero pensemos en el ejemplo de otros países que planificaron y llevan planificando mucho tiempo las cosas mal.
Estoy pensando en el Reino Unido, cuando el Reino Unido le llega la crisis energética de principios de los años 70, los ingleses deciden no tener portaaviones y que toda la aviación dependa de la Royal Air Force. Estaban prácticamente solo con el Hermes, que se iba a dar de baja de manera inmediata. Y entonces alguien en la Armada, los Harrier, por cierto, los GR-1 eran del Ejército del Aire. Los Harrier no se inventaron para ir en portaeronaves de pistas cortas. Los Harrier se diseñaron, se idearon con la finalidad de que en una tercera guerra mundial tener un caza que pudiera operar cerca del frente desde pistas prácticamente de cualquier tipo, carreteras, una pista de tierra despejada, porque la misión era el ataque a suelo. Eso hizo que se diseñara con unas características que permitieron luego utilizarse en buques, tanto por la Royal Navy como por los marines de los Estados Unidos. Pero no se ideó ese aparato para ser embarcado. Eso vino después. Los ingleses vieron la necesidad de tener La Armada, la Armada puso el grito en el cielo de que no le dejaran tener aviación embarcada ni portaaviones. Entonces se inventaron un truco, los portaaviones clase Invincible. Su definición fue cruceros de cubierta despejada, para eludir el término portaaviones y llegar a un conflicto con la Royal Air Force. Entonces llamaron cruceros de cubierta despejada. Tengamos en cuenta que cuando comienza la invasión de las Malvinas, la recuperación de las Malvinas por los argentinos en 1982, los ingleses tienen el Hermes, que casi estaba dado de baja, y el Invincible, que había llegado ya también hacía muy, muy poco. Y el Ark Royal y el Illustrious todavía no estaban. El Ark Royal llegó después. Llegó ya con la guerra prácticamente finalizada. Lo pusieron en servicio. Que fue, por cierto, el que sustituyó en la zona de operaciones al Invincible. Otros dicen que fue el que se hizo pasar por el Invincible una vez que esté fundido por los argentinos. Algún día lo sabremos. Ahí, desde luego, hay un gran oscurantismo por parte de los británicos. Ahí pasó algo que todavía no ha quedado claro. Y entonces los ingleses estuvieron a punto de no tener portaaviones, como decía, para el conflicto de las Malvinas. Habían convertido en ese momento su flota en una flota de carácter secundario cuya única misión era la lucha antisubmarina en el Mar del Norte. Impedir que los soviéticos entonces pasaran la línea defensiva antisubmarina de la OTAN, que va de Canadá, Groenlandia, Islandia y Noruega. Esa era prácticamente la finalidad principal del Reino Unido. Cuando han querido sustituir los portaaviones de la clase Invincible, al darse cuenta de la necesidad de tener una capacidad de fuerza aeronaval propia, independiente, y se van al tipo de portaaviones Queen Elizabeth, esos portaaviones son un quiero y no puedo. Son un portaaviones más caro que el Charles de Gaulle, pero con muchísima menos capacidad. Los ingleses están ya cansados de sus portaaviones y los tienen plenamente operativos hace nada. Y ya se habla de que van a una sustitución de esos portaaviones a lo mejor en 10-15 años. No van a amortizarlos. Los ingleses últimamente son mucho de no amortizar las cosas. También se han planteado dar de baja en su totalidad los Eurofighter Tranche 1 y Tranche 2. Estamos hablando de... Hacen cosas que son complicadas de entender. Toda su flota de F-35 es del tipo B. Me parece interesante, por un lado, que haya interoperabilidad entre el Ejército del Aire y la Armada en cuanto a la aviación de la fija, pero toda la fuerza de F-35 que sea B, no lo sé. Entonces digo que los ingleses están teniendo sus pasos para adelante, pasos para atrás, hacen cosas de las que luego dudan inmediatamente de si han hecho bien o mal, y venimos hablando de esto desde los años 70, es decir, llevan más de medio siglo haciendo cosas de las que se arrepienten 3/4 de horas después.
no seamos nosotros igual dentro de nuestras limitaciones, planifiquemos bien las cosas, porque que haya o no haya, insisto, F-35B va a definir muchas otras capacidades como necesarias o innecesarias. En fin, dejad vuestros comentarios, darle al like, le dais poco al like, no os cuesta nada, me gustaría que le dierais un poquito más al like. Y los que nos hayáis suscrito, suscribiros. Hablaremos de Fuerzas Armadas, hablaremos de historia, como venimos haciendo también últimamente en los próximos vídeos. Un abrazo a todos y que paséis un magnífico puente. Nos vemos pronto.